¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Aaron Yosel Trejo Ortega. Hoy abordaremos el tema sobre el trastorno de la ansiedad de la asignatura Psicopatologías del Adolescente. ¿De qué trata o en qué consiste este problema o trastorno mental? ¿A través de qué síntomas se manifiesta dicho trastorno, entre otros que veremos a continuación? La ansiedad. La ansiedad es una anticipación que realiza una persona con el fin de evitar un daño o una desgracia futura, acompañada de un sentimiento desagradable y síntomas corporales de tensión. También la ansiedad es como una señal, pues informa e impulsa al individuo sobre amenazas que lo llevan a realizar acciones para evitar el daño. Es de suma importancia entenderlo o captarlo como una sensación o un estado emocional, el cual se acopla en situaciones estresantes. Hay ocasiones donde la ansiedad sobrepasa en el individuo y se interpone en su diaria y calidad de vida, convirtiéndose en una circunstancia patológica. Por esa razón, causa síntomas que afectan el plano físico, psicológico y conductual. Mencionaremos algunos síntomas físicos, por ejemplo, sudoración, sequedad de boca, mareo e inestabilidad. También se encuentra el temblor, la tensión muscular, cefaleas y adormecimientos u hormigueos en alguna parte de nuestro cuerpo, como manos, pies y piernas. De la misma manera, hay palpitaciones, taquicardias y dolor precordial, que viene siendo como un dolor en el pecho donde se sitúa el corazón. Dentro del sistema respiratorio, causa disnea o dificultad para respirar. Por otra parte, en el sistema digestivo, la ansiedad causa vómitos, náuseas, diarrea, aerofagia y meteorismo. En el aspecto psicológico y conductual se encuentran los siguientes síntomas: preocupación, sensación de agobio, miedo a perder el control, a volverse loco o sensación de muerte inminente, dificultad de concentración, quejas de pérdida de memoria, irritabilidad, inquietud y conductas de evitación de determinadas situaciones. Existen varias hipótesis que tratan de explicar el porqué de la ansiedad, el porqué da la ansiedad, el porqué aparece. Cabe mencionar que la psicodinámica toma en cuenta aspectos evolutivos. Por ello, el mecanismo de defensa que se utiliza es tratar de controlar la ansiedad. Si dichos mecanismos tienen éxito, desaparece. Por lo contrario, se manifestará a través de diferentes síntomas, ya sean obsesivos, fóbicos y conversivos. También se afirma, según Kaplan y Zadok, que existe una vulnerabilidad biológico-genética, la cual, combinada con ciertos sucesos psicológicos, sociales y ambientales, son quienes conducen al desarrollo de trastornos de ansiedad. Cabe señalar que la CIE-10, es decir, la Clasificación Internacional de Enfermedades y Trastornos, describe los trastornos de ansiedad en el grupo de trastornos neuróticos,
trastornos secundarios a situaciones estresantes y trastornos somatomorfos. De la misma manera, es necesario mencionar y describir el trastorno de ansiedad generalizada. Este tipo de trastorno se refiere a un estado general y constante sensación de amenaza, peligro inminente, inquietud, alerta, aprehensión y anticipación a peligros desconocidos. El doctor en medicina y psiquiatra Joan Corders hace una alusión de este trastorno nombrándolo miedo sin objeto. Por lo regular, una persona con trastorno de ansiedad generalizada presenta irritabilidad, sudoración, aceleración, agitación, exaltación, temores infundidos a morir, problemas de sueño, pérdida de concentración y alteración de la concentración. El trastorno de pánico. ¿En qué consiste el trastorno de pánico? Este trastorno consiste en varias crisis de angustia o ansiedad. Se presentan de forma repentina y que al pasar dejan cierta ansiedad anticipatoria, dando lugar a lo que se conoce como miedo al miedo. Generalmente, los episodios en dichos trastornos tienen una duración entre 5 y 10 minutos, pero pueden extenderse hasta 20 minutos. Durante el ataque del pánico son molestia o dolor torácico, mareo o desmayo, miedo a morir, miedo a perder el control, sensación de asfixia, sentimiento de irrealidad, náuseas y dolor estomacal, entumecimiento, palpitaciones o corazón saltón, escalofríos, dificultad para respirar y temblor o estremecimiento. Estos síntomas, sumados a otros, llevan a que la persona adopte cambios extremos en las diferentes áreas de su vida y asimismo tome conductas evitativas, tratando con esto de impedir una nueva crisis. Otro trastorno que tenemos aquí es el trastorno fóbico o trastornos fóbicos. En este trastorno, la persona experimenta un miedo intenso e irracional ante un estímulo externo, por ejemplo, un sonido, un objeto, un animal o una persona. En ocasiones, la angustia invade en gran manera a la persona, que es similar a un ataque de pánico, llevando a cabo conductas de evitación. Una persona puede presentar dos tipos de fobias: fobias específicas y fobias sociales. La fobia específica consiste cuando la angustia está definida por la presencia de un objeto o situación en particular. La fobia social se refiere a la persona que teme a realizar acciones en presencia de un observador. Dicha fobia es la que más deteriora las relaciones interpersonales del individuo, al grado de llegar al aislamiento total. A continuación, presentaré un fragmento de un caso referido a la fobia social. Dice así: Manuel
de 34 años, quien es profesor universitario, es soltero, físico y matemático. Relata que con el paso del tiempo ha tenido dificultades para hacer presencia, para hacerse notar frente a grupos, así sean de pocas personas. Dice que siente mareos, sudoración excesiva y una sensación de ahogo, haciéndolo retirar del sitio donde se encuentra, buscando un lugar seguro como su hogar. Mientras él avanza en la consulta, también dice: no entiendo qué me pasó, me siento mal al punto de desmayarme. Desde niño he sido muy tímido y temeroso de los comentarios de la gente. Lo había manejado esforzándome en mis estudios, pero el malestar ha aumentado y me está ganando. A veces pienso que soy un objeto de burla, pues de niño se burlaban de mí por bloquearme cuando me paraba frente al tablero, frente al grupo, al pizarrón, aún teniendo el conocimiento. Ok, ahora bien, seguimos con el trastorno obsesivo compulsivo. Pues es una situación clínica que disminuye significativamente la calidad de vida del individuo e interfiere de manera constante en sus actividades cotidianas. Esta condición depende de dos aspectos: obsesión y compulsión. Obsesión. ¿Qué es la obsesión? Una idea repetitiva que genera angustia y que la persona solo puede cambiar a través de un acto compulsivo. Por ejemplo, el acto de lavarse las manos persistentemente, no siempre, para reducir algún padecimiento. Una compulsión es o son las acciones encaminadas para la reducción de la angustia que se tornan en rituales. El trastorno por dolor. ¿En qué consiste el trastorno por dolor? Pues consiste en un dolor intenso que afecta diversas áreas de la vida. En ocasiones es un dolor agudo con menos de 6 meses de duración, mientras que en otros casos se torna un dolor crónico. Los dolores comunes que se presentan son dolores de cabeza, de abdomen, pecho y espalda. De la misma manera, tenemos otro trastorno llamado la conversión, descrito como una histeria en el siglo XIX. Se presenta a través de síntomas que simulan una enfermedad neurológica, pero que no proceden de ninguna enfermedad física. Por lo general, ocasiona incapacidad y rigidez en partes del cuerpo o limita de cierta manera alguno de los 5 sentidos. En la actualidad se describen 2 presentaciones clínicas clásicas. Por ejemplo, tenemos el tipo conversivo y tipo disociativo. El tipo conversivo consiste en el caso de síntomas que están conectados a sistemas neuromusculares y sensoriales, presentando los siguientes trastornos motores manifestados a través de una monoplegia, paraplegia, cuadriplegia, disfonía o afonías y
en algunos casos como un síndrome convulsivo similar a la convulsión tónica clónica generalizada. El número 2 es trastornos sensoriales a través de hipoestesias, anestesias, pseudoalucinaciones, cegueras o sordera. Ahora pasamos al tipo disociativo, que se caracteriza por la pérdida parcial o completa de la integración psíquica normal, en especial de la memoria y de la conciencia de la propia identidad o personalidad. Parte de los trastornos de ansiedad se encuentran los trastornos por estrés. Este grupo de trastornos pueden ser definidos como reacciones desbordadas ante situaciones estresantes. En la CIE-10 se contemplan bajo el nombre de reacciones a estrés grave y trastornos de adaptación compuesto por reacción a estrés grave, trastorno de estrés postraumático y trastorno de adaptación. Los síntomas habituales de este trastorno son angustia con descarga autonómica, agitación psicomotora, fenómenos disociativos, sensación subjetiva de embotamiento, desapego o ausencia de reactividad emocional, desrealización, despersonalización y amnesia disociativa. Trastorno mixto ansioso depresivo. La CIE-10 consideró cobijar los trastornos que no cumplen los criterios de trastornos de angustia o humor bajo la categoría de trastornos mixto ansioso depresivo. También tenemos el trastorno de somatización. ¿En qué consiste este trastorno? Este tipo de trastorno no se encuentra una enfermedad que explique los síntomas de la persona, pues se caracteriza de múltiples síntomas somáticos que afectan cualquier parte del cuerpo. Es habitual que las personas que presentan un trastorno de somatización sufran de ansiedad y o depresión. Chicos y chicas, hemos llegado ya al final de este video. Espero haya sido de su agrado y enriquecedor. Por mi parte es todo y muchísimas gracias por su atención.